En esta mañana, mis hermanos, continuaremos nuestro estudio acerca de el contentamiento cristiano y me permitiré introducir mi enseñanza de hoy con una historia que quizás alguno ya ha escuchado. Y es que existió un rey que enfermó gravemente de tristeza y desconsuelo. Este hombre reunió a los mejores médicos de todo el imperio para que le aplicaran todos los remedios que conocían, quizás otros nuevos que pudieran inventarse. Pero lejos de mejorar, el estado del rey parecía cada vez peor. Cada vez estaba más triste y desconsolado. Nadie entendía el porqué de su tristeza cuando se supone que las personas viven tristes porque algo les falta. Pero a este rey no le faltaba absolutamente nada. Cuando recordaba esta historia, aunque es imaginaria, pensaba en que este rey ilustra la humanidad, una humanidad enferma de descontento. Nada parece saciar la sed de felicidad de los hombres. Ni siquiera aquellos que gozan de reconocimiento, de posesiones, de salud, parecen estar completamente felices. En la historia que estoy contando, le recomiendan al rey que debería encontrar a un hombre verdaderamente feliz y que al ponerse la camisa de tal hombre él quedaría curado. Pero como dice el refrán, la cura parecía más difícil que la enfermedad. ¿Dónde encontrar a un hombre verdaderamente feliz? Quien tenía salud suspiraba por tener riquezas. Quien las poseía carecía de salud. Y quien tenía las dos cosas se quejaba de los hijos, de la mujer, del esposo. Nadie se consideraba totalmente feliz. Hoy todos andan en busca de la felicidad, tanto el rico, el pobre, el educado, el inculto, el sano, el enfermo. Pero sin embargo, aunque todos la desean, la mayoría está muy lejos de encontrarla. Pues como se ha dicho antes, es una joya rara. Es un arte y un misterio. Todos quisiéramos ser felices, pero no es fácil lograrlo. El problema es que creemos, lo más terrible es que aún muchos cristianos que obteniendo más de lo que este mundo puede ofrecernos, encontraremos la felicidad. Déjeme decirle que el corazón del hombre es supremamente malo, desagradecido y descontento. Pues en ocasiones nos encontramos rodeados de beneficios y aún así amargamos nuestro carácter. Tenemos sustento, nos quejamos. Tenemos abrigo, nos quejamos. Muchos son como la sanguijuela que habla Proverbios capítulo 30 versículo 15, dame, dame y dame. Pero aún así no están satisfechos. El corazón insatisfecho y codicioso, aún teniendo todo, no está tranquilo. Este piensa que su satisfacción y contentamiento viene por poseer más. Sin embargo, debemos decir que para obtener el verdadero contentamiento hay que estar en la escuela adecuada. El apóstol Pablo lo dijo: he aprendido el secreto del contentamiento. Cualquiera que sea mi circunstancia o lugar, solo hay un maestro capacitado para enseñar el secreto de la felicidad, y este es nuestro Señor Jesucristo. Y solo hay un grupo escogido que pueden por la gracia aprender este arte, y estos son los hijos de Dios.
Cualquier hombre que desee, como el rey de mi fábula, hallar el contentamiento de manera real y verdadera, solo podrá encontrarlo en Cristo. Entonces, mis hermanos, continuaremos hoy entendiendo la naturaleza del contentamiento. Hoy explicaremos la última declaración de nuestra definición y permítame recordarle la definición de contentamiento. El contentamiento cristiano es ese estado dulce del interior del corazón, tranquilo y lleno de gracia, que se somete libremente y se deleita en la disposición sabia y paternal de Dios en toda condición. Vayamos entonces a nuestra última declaración. Y para quienes están tomando nota, esta sería nuestra sexta declaración. Debemos decir que el contentamiento es el estado del corazón que se complace en la voluntad de Dios en toda condición. En esta declaración, el énfasis es en toda condición o en cualquier situación. Nuestra vida, hermanos, está llena de situaciones o circunstancias o providencias que nos afectan en un momento. Estas pueden ser catalogadas como favorables o adversas. Para poder entender esto, quiero que miremos el texto clave que hemos venido tomando en Filipenses, capítulo 4, versículo 11 y 12. Filipenses capítulo 4, versículo 11 y 12. Versículo 11 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El versículo 12 dice: sé vivir humildemente. Allí podríamos decir que hay una providencia allí podemos decir que hay una providencia adversa. Y dice, y sé tener en abundancia una providencia favorable. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, providencia favorable, y como para tener hambre, providencia adversa. Allí el apóstol nos está diciendo que hay dos clases de providencias y creo que cada uno de nosotros puede dar fe de esto. En estos textos encontramos estas dos clases de providencia. Pablo nos explica lo que significa cualquier situación. Sé vivir humildemente, pero sé vivir en abundancia. Así que tenemos aquí dos providencias, unas favorables, otras adversas. Pero debemos decir, hermanos, que toda providencia o situación, sea favorable o adversa, tiene ciertas características. Las providencias pueden ser de cierta clase, de cierto tiempo de duración o de cierta evolución o cambio. Permítame explicar qué quiero decir con esto. Que toda circunstancia en nuestra vida puede ser reconocida por un tiempo. Es decir, que toda providencia que vivimos transcurre en un tiempo. Este puede ser corto, puede ser largo, puede ser temporal o puede ser permanente. A esto me refiero con tiempo. Por otro lado, toda providencia puede ser reconocida por su tipo o por su clase. Nuestras circunstancias pueden ser familiares, pueden ser de salud, pueden ser económicas. A esto me refiero con tipo o clase. Y por último, nuestras providencias tienen una variedad, evolución o cambio. Aquí hago referencia
a que algunas providencias cambian para mejorar o se ponen más complejas. Terminan o llegan una tras otra, como pasa comúnmente. Así que permítame explicar a la luz de esto que he dicho que el corazón contento se somete a Dios sin importar la clase de situación que enfrente. El apóstol dice: sé vivir y he aprendido a estar contento en cualquiera que sea mi situación. Así que lo primero que veremos es que contentamiento es someterse a Dios en cualquier aflicción que nos sobrevenga, sin importar la clase o tipo de providencia que sea. Creo que a estas alturas, si yo hiciera una encuesta entre los miembros de la iglesia, examinando a través de una sencilla pregunta, ¿estaría usted dispuesto a someterse a Dios en cualquiera que sea su situación o en cualquier situación que Dios le disponga? Seguro que la respuesta general sería por supuesto. Ya hemos aprendido que eso es lo que debemos hacer. Que Dios no quiera que sea al contrario, pero por supuesto que estaríamos dispuestos a estar contentos en cualquier situación. Pero creo que existen algunas áreas de nuestra vida que preferiríamos que el Señor no toque. Solo pensar en que podemos ser probados en ellas nos causa inquietud. En otras ocasiones, cuando ya estamos en medio de la prueba, tendemos a pensar que la nuestra es una muy difícil situación y que la que enfrentan otros es más llevadera. Esto no es contentamiento, ya que esta virtud, la virtud del contentamiento, endulza cualquier situación en la que nos encontremos. Por ejemplo, hermanos, cuando alguien es tocado en su salud, tiende a pensar: yo preferiría ser tocado en las finanzas. Quizás sería más fácil, sería más llevadero. Si es tocado entonces en sus finanzas, diría: es mejor ser tocado en mis negocios, en mi salud, en cualquier otra cosa. Es muy difícil pasar por esto. Es mejor la situación que está viviendo el hermano. Es más llevadera. No obstante, no es de gran relevancia la situación en la que Dios nos ponga. En todas y en cada una debemos estar contentos. Muchos pensarán que estar contentos con las providencias a favor es más fácil. ¿Quién no podrá estar contento si goza de salud, si goza de una buena familia que se sujete a la palabra de Dios? Si goza de un buen empleo, de una pensión, de la tranquilidad. Sin embargo, que Pablo diga que el contentamiento es necesario tanto en situaciones favorables como en las que llamamos adversas, entonces es porque un corazón o el corazón humano tiende al descontento aun cuando lo tiene todo. Siempre, hermanos, algo le falta. Debemos decir que no podemos ser los alfareros de nosotros mismos. Somos el barro y no podemos darnos forma a nosotros mismos. Recordemos que Dios es sabio y nosotros necios. Al decir que sería mejor una cosa que la otra, estamos insinuando que nosotros somos más sabios que Él y que nosotros sí sabemos qué es o qué nos conviene y la mejor manera de ser santificados. Y esto, sin lugar a dudas, es necedad. La Escritura nos brinda el testimonio de aquel hombre que declaró: pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. En su declaración, el apóstol afirma que la escuela del contentamiento lo había llevado a estar satisfecho en toda situación. Esta declaración no es hecha por un hombre que vivió en un palacio rodeado de muchas riquezas, de siervos,
No es un hombre saludable que tenía por comida un banquete. No era un hombre popular lleno de amigos influyentes. No, mis hermanos. Por el contrario, el hombre que declara, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, fue un hombre que sufrió, que supo lo que era el dolor y los padecimientos. Echemos un vistazo a algunas de los sufrimientos del apóstol Pablo y vayamos a la escritura en 2 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 33. Verso 23 dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Si usted observa, el apóstol Pablo tuvo una gran variedad de sufrimientos, tanto físicos como emocionales. Su vida estuvo en peligro muchas veces. Estuvo enfermo, estaba rodeado de enemigos, muchos le traicionaron, supo lo que era padecer hambre, sed y abandono. Además sufría por las iglesias, por el débil, por el que tropezaba. Él no tuvo oportunidad de elegir la clase de providencia que enfrentaría, como no podemos hacerlo ninguno de nosotros. Pero en todo y por todo había sido enseñado, para tener hambre como para estar saciado, para tener abundancia como para tener necesidad. Déjeme hacer un énfasis en términos generales en el cómo el apóstol Pablo responde a sus adversidades. Debemos preguntarnos cuál fue su respuesta en esos momentos en los que fue puesto en estrechez y que es evidencia de un corazón contento. Hechos capítulo 16, versículo 23 al 25. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Versículo 25. Pero a medianoche, quejándose por lo que le había pasado, diciendo: Dios, ¿por qué me pasa esto? No. A medianoche orando, Pablo y Silas cantando himnos a Dios, y los presos los oían. Hermano, usted leyó conmigo, Pablo y Silas en medio de la adversidad que hicieron, adoraron a Dios. Su tribulación sirvió para darle gloria a Dios. Romanos capítulo 5, versículo 3 dice el apóstol: sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos, estamos contentos en las tribulaciones. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 8 y 9 dice:
Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. El apóstol Pablo, mis hermanos, no murmura, no se queja de manera pecaminosa, no deja de adorar a Dios, no le atribuye despropósito alguno. No se desespera, no culpa a otros de sus padecimientos, no amargó su carácter, por el contrario, estaba convencido de que la tribulación produciría en él un buen fruto. Y esto lo hizo en todas las situaciones en que Dios lo puso. No aceptó unas y negó otras. No se sintió más sabio que Dios, ni se atrevió a sugerirle cuál sería el mejor camino para él. No, mis hermanos, solo un insensato cree que ordena las cosas mejor que Dios. Solo un necio encuentra fallas a lo que Dios hace con él. Ahora, las providencias también, hermanos, tienen un tiempo o duración. Y esto me lleva a mi segunda característica: tener contentamiento. Un corazón contento está tranquilo en el tiempo o duración de su providencia, cualquiera que sea. Toda situación de nuestra vida transcurre en un periodo de tiempo. Hay providencias que duran tan solo un poco y otras que se apoderan de nosotros por meses o años. Muchos dicen: yo estaría dispuesto a someterme a Dios y tener un espíritu tranquilo y confiado, pero es que esta aflicción ya se ha tomado demasiado tiempo y mi paciencia parece extinguirse. Muchos comienzan la prueba con ánimo y fortaleza, pero al notar que pasan los días y su situación no cambia, se desaniman, flaquean, su espíritu se amarga. Se vuelven inquietos, inestables, descuidan sus deberes y en ocasión hasta se rebelan abiertamente hacia Dios. Esto no es contentamiento, ya que el contentamiento es una virtud que endulza todo, o nos endulza en todo tiempo. El contentamiento cristiano, hermano, se mantiene antes, durante y después de toda providencia. Muchos creyentes comienzan una aflicción pensando de inmediato en cuándo serán librados de ella. Es más, muchos se animan de la siguiente manera: tranquilo, esto ya va a pasar. Después de la tormenta viene la calma. Después de una noche oscura viene la mañana radiante. ¿Y cuál entonces, hermanos, es el peligro de estas palabras? Es consolarse en el tiempo y no en el Señor que tiene los tiempos en sus manos. ¿Cuál es el peligro aquí? Que usted, cuando no ve con el paso del tiempo su liberación, se desanima. Nosotros no podemos decidir ni disponer cuál será el tiempo de nuestra liberación, más que el tipo y la manera de salir de ella. Un corazón sometido bajo la mano de Dios no está preocupado por apresurar el tiempo y salir lo más pronto de esa condición adversa. Está preocupado por buscar las maneras legítimas y piadosas de salir de ella, pero siempre busca la gloria de Dios en medio de su dolor. Busca no pecar en medio de su condición. Busca ser santificado y ante todo busca aprender lo que Dios quiere enseñarle a través de esa dificultad. Nosotros siempre queremos las cosas de inmediato. Vivimos en un mundo que se mueve a grandes velocidades y queremos todo para hoy o tal vez para ayer.
Pero mi hermano, entre más esperamos en Dios, más dulce será cuando llegue la respuesta, como lo expresó el profeta Isaías en el capítulo 25, versículo 9. Y se dirá en aquel día, Isaías 25, 9. Y se dirá aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Hermano, recuerde que la respuesta favorable de parte del Señor a una aflicción es siempre inmerecida. Ninguna bendición es por mérito propio. No es porque nos merecemos, ni siquiera es porque esperemos en Él. No es que el Señor nos dé esa recompensa, solamente es por gracia. Dios sabe cuánto tiempo necesitan sus hijos pasar por la aflicción. Tal vez son días, tal vez son meses, tal vez pueden ser años. Él sabe si lo mejor para tu alma es mantenerte bajo la aflicción todos los días de tu vida. El corazón quieto puede decir las palabras del salmista en el Salmo 41 al 3, una parte dice, pacientemente esperé a Jehová. Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Un corazón contento espera en el Señor, no importa el tiempo que necesite hacerlo. Pacientemente esperé y Él escuchó, oyó mi clamor. Pero un corazón inquieto, afanado y altamente preocupado dice, como la Escritura dice en Lamentaciones capítulo 3 versículo 18. Lamentaciones capítulo 3 versículo 18. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Aquel que está descontento desconfía del Señor. Aquel que no está tranquilo en el Señor, sus fuerzas se debilitan. El corazón que ve pasar el tiempo, que ha orado, no una vez, sino muchas veces por su liberación y no ve respuesta, pierde sus fuerzas, sus esperanzas y se hunde en el desaliento. Mas un corazón contento entiende que la aflicción es buena sin importar el tiempo que dure. Que Dios es bondadoso y misericordioso todos los días de su vida. Salmo 23:6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Entonces, mis hermanos, un corazón contento en el Señor espera el tiempo que sea necesario en medio de su dolor. Quizás busca las maneras legítimas de salir, pero siempre está pensando en honrar y glorificar a Dios en medio de ellas. Tercera característica es que un corazón que tiene contentamiento espera o se somete, se complace a Dios en cualquier situación en cuanto a la variedad, evolución y cambio de las providencias. Debemos entonces contentarnos con la aflicción particular, con la clase de situación que enfrentemos, sea familiar, sea de salud, sea económica, pero también debemos contentarnos con el tiempo, no importa cuánto tiempo estemos allí, pero también debemos contentarnos con la variedad de ellas. Y aquí déjeme remarcar dos verdades en cuanto a ese aspecto. La primera de ellas es que Dios puede ejercitarnos con varias aflicciones una tras otra. A esto me refiero con variedad. Dios puede ejercitarnos con varias aflicciones una tras otra.
En ocasiones un hombre pierde sus riquezas, luego cae enfermo, después pierde a su familia. Y es muy raro cuando una aflicción viene sola. Comúnmente viene una atada a la otra, como eslabones en una cadena. Tenemos el ejemplo de Job. Job fue golpeado en sus posesiones, luego pierde sus hijos, luego su nombre, su esposa, sus amigos. Muchos dicen, la mano del Señor se ha endurecido contra mí. Es que no me paro de una cuando ya viene la otra. Una tras otra, providencia tras providencia. En la Escritura encontramos un ejemplo de estas cosas en 1 Samuel capítulo 4 versículo 12 al 22. Por supuesto, no tengo tiempo para leer todo esto, pero déjeme comentarle a grandes rasgos lo que allí sucede. Allí encontramos una cadena de varios eventos trágicos. Encontramos que el pueblo de Israel se encontraba en guerra contra los filisteos. Encontramos que el pueblo de Israel estaba siendo derrotado por sus enemigos. Encontramos que los ancianos toman una decisión para asegurar que Dios estaría de su lado en un nuevo enfrentamiento, y entonces piden que el arca sea traída al campamento, pero el arca, la presencia del Señor, es capturada por los filisteos, y los hijos de Elí, Omni y Finnes, son asesinados con ellos, y no solamente ellos, sino muchos hombres murieron. Encontramos que cuando Elí recibe estas malas noticias, dice de forma literal, y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió. Obviamente, ese día habían muerto sus hijos, pero Elí, al escuchar que el arca había sido capturada, se cayó y murió. Pero ese mismo día, hermanos, la mujer de uno de sus hijos, de Finnes, muere dando a luz. Si podemos mirar este texto, quizás podemos entender a lo que me refiero. En ocasiones Dios nos envía una prueba tras otra, pero en todas el corazón debe permanecer alentado, confiado y contento, ya que estas disposiciones no las podemos cambiar. Solo le queda al corazón tranquilo esperar reposadamente hasta que Dios obre sus santos propósitos. Debemos descansar nuestras mentes en la fidelidad de Dios expresada en su palabra, donde Él nos dice que está comprometido a hacer que toda nuestra vida termine en felicidad. No solamente nuestra salvación eterna, sino también nuestros intereses en esta vida están seguros en sus manos. Por lo tanto, hermano, esté quieto en la certidumbre del feliz resultado de sus dificultades actuales. No importa que venga una tras otra, el Señor está allí con nosotros. En segunda medida, hermanos, las condiciones o situaciones de nuestra vida cambian. A esto me refiero con cambio, evolución. Y hasta aquí de pronto hay un grupo de hermanos que se está preguntando, ¿y qué tiene el Señor para mí si hasta hoy mis providencias son positivas? El Señor me ha rodeado de favores y misericordias y no estoy enfrentando situación alguna de tormento o dificultad. Hermano, a ustedes les digo, tanto al que enfrenta grandes tormentas como al que tiene situaciones a favor. Muchas personas enfrentan cambios sorprendentes en sus vidas, tal como Noemí lo hizo, la cual cambió tan de repente y tan abruptamente que el pueblo de Belén, al verla,
nuevamente dijo, ¿no es esta Noemí? Los cambios en nuestra vida ponen a prueba la fuerza de la gracia en nuestros corazones. El espíritu del rey David no fue siempre quieto y calmado. Cuando estaba en la abundancia, expresó lo siguiente: en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. Porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste, como monte fuerte escondiste tu rostro y fui turbado. Muchos navíos van a pique en aguas tranquilas. En San Andrés, cuando estuvimos allí, hay un barco que está encallado más o menos hace unos 15 años. Y ese lugar se lo llevan en una lancha, y si usted mira el piso, usted puede ver el piso, usted se puede parar en la lancha y más o menos está a metro, por profundo 1,50 m está. A mí me da aquí, al hermano Lorenzo de pronto lo tapa, pero a mí me da aquí. Pero es impresionante, hermanos, que después de una barrera que llaman la barrera coralina, la profundidad pueden ser 2.000, 5.000, 10.000 metros. Usted está parado aquí y si lo pasan de ahí, usted ve esas olas. Y lo impresionante aquí, hermanos, es que ese barco no se hundió, no se perdió en esas aguas profundas, en esa tempestad. Se cayó en una profundidad de 1,5 m. ¿A qué hago referencia entonces con esto? Qué peligro, hermanos, tener un corazón contento en medio de la prosperidad, en medio de la tranquilidad. Ninguna tentación es tan peligrosa como la prosperidad. Las bendiciones son en ocasiones más motivo de pecado que la escasez. David se confió en su prosperidad. Él dice, no seré zarandeado en mi abundancia. Es muy infeliz el que confía en algo de lo que este mundo provee, en lugar de confiar en aquel que lo provee. Le conviene a nuestra alma considerar que seremos removidos de nuestra comodidad. Si hoy somos prósperos, sanos y felices, no debemos imaginar siquiera que esta condición será para siempre. Muchos que hoy están en polvo, mañana serán encubrados, y los que hoy están en las alturas, quizás se arrastrarán por tierra. Cuídese, hermano, que no haya en usted algo o mucho de este orgullo. Porque así como David cayó, así quizás caerás si sigues confiando en ti mismo, si te olvidas de la gracia y el favor con el que has sido tratado. Las cosas en las cuales usted se gloría, hoy le pueden ser quitadas mañana. Proverbios 23:5 dice, ¿has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como las alas de águila y volarán al cielo. El comentario de los Proverbios a este texto dice, los que ponen su contentamiento en las riquezas terrenales, construyen sus cimientos en un río derramado. Su gozo es corto y está manchado con grandes cantidades de miedo y aflicción. Su fracaso es seguro, su fin es terrible, porque los que piensan en las cosas terrenales antes que en las celestiales son enemigos de la cruz de Cristo y su fin es perdición. Entonces, hermanos, el corazón tranquilo no confía en sus providencias favorables, sino en el Dios que guía toda su vida. El corazón tranquilo no confía en sus posesiones, confía en aquel que le da esas posesiones. El corazón tranquilo no confía en su salud, confía en aquel que le da su salud. Eso es contentamiento, confiar únicamente en el Señor, entendiendo que las providencias pueden cambiar. Debe haber entonces sumisión a la disposición de Dios
en todas las providencias, en todos los cambios de nuestra vida. Se debería poder decir de todos los cristianos que aunque sus condiciones han cambiado, ellos permanecen siendo los mismos. Decía nuestro pastor, ¿qué pasa si no vemos respuesta de nuestras oraciones durante muchos años? ¿Seguiríamos orando? Claro que sí, hermanos. Dependemos únicamente de nuestro Señor. Permítanme, hermanos, terminar con una aplicación para esto. Quizás después de haber definido lo que es el contentamiento, muchos dirán, o usted pensará, que el contentamiento es una gran virtud, pero dirá, lástima que sea inalcanzable. Cada frase que describe esta gracia la hace más difícil de conseguir. Pero quiero que ustedes y yo entendamos lo que el apóstol Pablo dice y nos da la clave de cómo poder estar contentos tanto en la adversidad como en las providencias favorables. En todo y en todo he sido enseñado. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo, por supuesto, no está orgulloso de su logro. No se atribuye gloria alguna. Todo honor lo reserva para la gracia de Cristo en él. Es como si Pablo hubiera dicho, puedo sentirme contento en cualquier situación y soportar todas estas cosas, no en mis propias fuerzas. Estoy preparado para todo por el poder de Cristo en mí. El creyente está contento al contemplar el rostro de su Salvador. Al rendir toda su voluntad a Él, Él puede tomar el himno que cantamos y cantarlo con toda seguridad. A los pies de Jesucristo hallo eterna compasión. Él quitó ya mis afanes y me dio su bendición. Puedo yo decirle a Cristo mis cuidados y temor, y con Él tendrá mi alma paz, gozo, paz y eterno amor. Mis hermanos, su ejemplo, el ejemplo de Cristo, su poder, sus promesas, son la fortaleza de nuestra alma en cualquier condición. Jesucristo enseñó que es Él mismo quien hace a una persona verdaderamente feliz. Solamente Cristo. Él dijo, yo soy el pan vivo que desciende del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Juan 6:51. También dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:37. El pan y el agua son las necesidades más básicas de nuestros cuerpos. Así que Jesús estaba enseñando que Él satisface las necesidades más básicas de nuestras almas. También Jesús prometió que su pueblo tendría vida y que la tendría en abundancia. Juan capítulo 10, versículo 10. Son estas y muchas otras promesas las que el Señor ha hecho a sus hijos, y son estas palabras las que debemos asirnos para hallar fortaleza. No importa lo difícil que nos parezca, lo podemos hacer por medio de Cristo. El apóstol Pablo quiere que comprendamos nuestra total dependencia del Señor. El contentamiento se aprende solamente a los pies de Jesucristo. Él mismo dijo en Juan capítulo 15 versículo 5, porque separados de mí nada podéis hacer. No es, hermanos, que alejados de Cristo podamos hacer poco. Es que no podemos hacer absolutamente nada. Pudiera ser que la enfermedad en nosotros o en nuestros familiares se vuelva cada vez peor. Que el tiempo pase en vez de mejorar. Y en vez de mejorar, empeore. Que sea añadida quizás otra tristeza. Es en esos momentos donde debemos pedir a nuestro Dios que en Cristo nos dé una gran preocupación, y es la de aceptar quietamente su voluntad y encomendar los resultados de todos los eventos a Él. Hermanos, no podemos hacer nada para hacer desistir a Dios de sus propósitos,
pero podemos seguir el ejemplo de Cristo para no debilitarnos. Nuestro Señor es el más grande y glorioso ejemplo de sometimiento a la voluntad del Padre en cualquier situación, sin importar la clase, el tiempo y la variedad. Él se sometió a la mayor de las pruebas y lo hizo quietamente. Cuando el Padre le dio la copa de sufrimientos en el huerto del Getsemaní, esa copa terrible de la ira de Dios, Él clamó con gran tristeza y dijo: Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa. No obstante, hermano, se sometió a la voluntad del Padre y declaró: mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Haz tu voluntad. Hermano, recuerde, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras necesidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nuestro Señor Jesucristo fue perfecto en este asunto del contentamiento. Ni Job, ni Pablo, ni Esteban, nadie puede ejemplificar a la perfección lo que es someterse con un corazón tranquilo y dulce a la disposición sabia y paternal de Dios en toda condición. Así que, hermanos, confiemos en el Señor, quien conforma nuestros caracteres. Hermanos, quien se conforma a la voluntad del Padre en cualquier circunstancia, halla el contentamiento para su vida. Lutero le dijo en una ocasión a alguien muy perturbado en su espíritu: el Señor hará todo para ti y tú no harás más que reposar en Cristo. Solamente podemos reposar en Cristo para hallar el verdadero contentamiento. Oremos, hermanos.